En Piedra Angular amamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Nunca lo olvides. En Piedra Angular creemos que debemos ser la iglesia, no solo una iglesia, para poder adorar a Dios en completa libertad, en un ambiente familiar que te hace sentir como en casa. Nosotros creemos que Jesús es Dios y que Él vivió, murió y resucitó al tercer día, y Él es el único camino al Padre. En casa, todos son bienvenidos. No apoyamos la actitud de ser más santos que otros, pues todos somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado y nos está restaurando. Por eso es que no rechazamos a nadie. Y no nos importa de dónde vienes o dónde has estado, pero sí a dónde vas. Bienvenido a casa. Bienvenido a Piedra Angular. Hoy quisiera platicar con ustedes acerca de Jesús, la iglesia y el propósito. ¿Cómo ve? Sí, parece hasta título novelesco, ¿no? Jesús, la iglesia y el propósito. Y hace poco empezaba a leer un libro que se titula Jesús los convence, la iglesia no. Y de repente dije, está raro el título, ¿no? Entonces, de repente no lo continué leyendo porque primero tenía que aterrizar unas cosas, convicciones personales en mi vida y luego leer el libro. Pero fue algo así como que me llamó mucho la atención y el título fue retador, fue desafiante el de investigar cómo es que Jesús los convence y la iglesia no. ¿Por qué es que sucede tal cosa? Entonces es por eso que de repente me pongo ahí a indagar, reflexionar, estudiar. Y ahí como por eso esta mañana o esta tarde ya quisiera compartir con ustedes de Jesús, la iglesia y el propósito. Amén. Y bueno, para empezar con esto hay que volver a recordar o a definir en nuestra propia vida quién es Jesús, ¿cierto? Entonces yo quiero que vayas al libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 15, y cuando yo leí este versículo se me hizo algo muy interesante. Cuando empecé a leer dice, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para empezar, tú y yo necesitamos entender que la persona de Jesús es la imagen, ¿sí? Es la imagen visible del Dios invisible. Porque nadie ha visto a Dios. Pero Dios ha permitido que en algún periodo de la humanidad le conocieran y le vieran en la persona de Jesús. Por eso es que cuando hay persona que niega a Jesucristo, es persona que está negando a Dios. Esto es sumamente importante. Porque nosotros tenemos que entender e identificar que Jesús es la imagen o el ser visible del Dios invisible en el que creemos. Una persona no puede creer en Dios sin creer en Jesús, porque Jesús es Dios, Él es la imagen visible. Es por eso es importante que usted siempre haga énfasis, y tiempo atrás enseñábamos acerca del énfasis de nuestro mensaje, es Jesucristo, porque lo que nos permite creer en Dios es Jesús. Mire Juan, vamos al libro de Juan capítulo 14, versículo 8 al 11, y tal vez esto va a ser para recordar. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y viene una contestación muy interesante de parte de Jesús y le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque mire lo que Felipe le estaba pidiendo. Felipe le estaba pidiendo que le mostrara al Padre, o sea, a Dios. Dice, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre y nos es suficiente. Como quien dice, de aquí que no volvemos a dudar. De aquí no volvemos a poner nada en tela de juicio. Y le dice a Jesús, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Dice, el que me ha visto a mí, esto es Jesús hablando, dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto qué? Al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y el Padre es Dios. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, así como Jesús es Dios. Amén.
Entonces, esto va, ¿sí? Va de acuerdo con lo que Pablo le enseña a la iglesia de Colosenses, ¿sí? Que Jesús es el ser visible del Dios invisible. Y Jesús mismo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Como quien dice, está delante de ti, es Dios. Sigue conmigo, por favor, en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que Jesús está diciendo es: yo soy Dios. El Padre es Dios. Si tú me conoces, conoces al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios como Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Y por un periodo en la humanidad, Dios caminó entre los hombres como hombre. Amén. Entonces, persona que niega a Jesús, niega a Dios. Tú no puedes decir: oh, yo creo en Dios, pero lo de Jesús como que está en duda. Estás negando completamente entonces a Dios, porque Jesús mismo dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Pablo enseña: Jesús es el ser visible del Dios invisible. No podemos. ¿Por qué? Porque hoy en día la ciencia y todas las filosofías y todas las enseñanzas quieren aceptar las buenas enseñanzas de Jesús, pero negar la deidad de Jesús. Pero Jesús es Dios, y eso es importante. Amén. Cada obra que Jesús realizaba en cuanto a su tiempo con la gente era para que le reconocieran como Dios. Mire, hubo un tiempo que en el discipulado estuvimos viendo acerca de las pretensiones directas, las pretensiones indirectas y las pretensiones dramatizadas. ¿Qué es esto de pretensiones? Es como si yo me pongo acá arriba y paso a un hermano y le digo: hermano, ¿qué es lo que usted tiene? Me duele la cabeza, me duele el corazón. Muy bien. Saco mi estetoscopio, lo pongo ahí, le checo la presión. ¿Qué le estoy dando yo a entender? Que yo soy un ¿qué? ¿Un qué? Por lo que estoy pretendiendo hacer. ¿Verdad que sí? Cuando tú lees los evangelios y tú lees acerca de la vida de Jesús, Jesús nunca dijo directamente que Él era Dios, pero todo lo que Él realizaba apuntaba a que Él era ¿quién? Dios. Entonces, de hecho, el libro de Juan, si puedes ir conmigo al libro de Juan, en el penúltimo capítulo, si es posible ponerlo ahí arriba, 20:31, nos recuerda esto. Miren lo que dice: pero estas se han escrito acerca de las cosas que Jesús hizo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Está de acuerdo? Entonces, porque Jesús hacía cosas que nada más le pertenecían a Dios. Y dice: ¡oh, qué atrevimiento Jesús decir sus pecados les son perdonados! Claro que Él puede, porque Él es Dios. Porque Dios solo puede perdonar. Entonces, por eso Jesús decía: tus pecados te son perdonados. Y los religiosos: ¡oh! Es que es una blasfemia. Es que este se está creyendo Dios. Es Dios. Es Dios. Por eso es que Él podía realizar lo que realizaba, porque Él es Dios. Amén. Él es el Hijo de Dios. Entonces, eso es importante, hermano, en tu vida, tenerlo bien claro, que nadie te quite ese principio, esa verdad absoluta de tu vida. Jesús es Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios venir al mundo? Tiene que haber un por qué Jesús se transforma en un ser humano. ¿Por qué Dios se viene a hacer a nuestra semejanza? ¿Por qué? De dos cosas: o no tenía nada que hacer, o tú eres importante, o tú tienes un propósito en sus manos y quería que regresaras a sus manos para cumplir su propósito en ti. Entonces, la primera creo que no era, porque Dios es un Dios ocupado. Dios siempre tiene algo que hacer. ¿Está de acuerdo? Porque hay gente allá afuera que te dice que Dios no tenía nada que hacer, por eso inventó al ser humano y por no. Dios sabe lo que hace.
Y tú y yo tenemos un propósito. Esta mañana estaba leyendo acerca de un principio científico de cómo está todo calculado, tan perfectamente calculado, que cualquier variación en grados de la Tierra moriríamos. Que cualquier variación en la temperatura del Sol moriríamos. Cualquier variación en el tiempo no existiríamos. Dicen, ¿quién se tomó el cuidado suficiente para hacerlo todo tan perfecto para que pudiéramos existir? Dios. ¿Y por qué hacerlo tan perfecto? Porque tú eres importante para Él. Porque tú eres valioso para Él. Cuando alguien te dice, es que tú no vales nada, para ti no, pero para Dios sí, que lo ha hecho tan perfecto para que yo pueda tener propósito. ¿Cierto? ¿Cierto? Dios mandó a su Hijo Jesús. Jesús, Dios, se hizo hombre con el fin de salvarnos. Nada más por eso. Él no quería que estuviéramos eternamente separados de Él. No le da gracias a Dios. Qué historia de amor, ¿no? Qué romántico, ¿cierto? Ay, Señor, cuánto te ama Dios, que fue capaz de todo, de darlo todo, porque te amaba. Mira lo que dice Juan en el capítulo 3:17. Y yo quiero que hagas hincapié en esto. Esto es bien interesante y bien importante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, ¿qué dice? Al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, quiero que vayas entendiendo, porque te dije que estábamos hablando de Jesús, la iglesia y el propósito. Y lo primero que estamos haciendo es definiendo a Jesús en nuestra vida. Él es Dios, ¿cierto? Él es el ser visible del Dios invisible, por lo cual Él es Dios, ¿sí? Todo lo que Él hizo, lo hizo para que le reconocieran como Dios. Y Él, Dios, haciéndose hombre, tiene un propósito de venir a salvar lo que se había perdido. ¿No vino a qué? Dígale a su vecino, Dios no vino a condenar. Y quiero que remarques eso en tus notas si estás tomando notas. Remárcalo en tu Biblia si tienes tu Biblia abierta. Subraya esto porque esto va a ser importante ahorita. Dios no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar lo que se ha perdido. Dígale a su vecino, Dios no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar. Amén. ¿Qué dice Hebreos 2:14-18, por favor? Hebreos 2, si tiene su Biblia, búsquelo en su Biblia. Yo sé que acá nos hacen el favor en la pantalla, pero es bueno subrayar estos versos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, en otras palabras, por cuanto somos seres humanos, Él también participó de lo mismo. Él también se hizo un ser humano. Es lo que está hablando ahí. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Mire lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay otras versiones que dicen que estaban sujetos a esclavitud. Precisamente Jesús vino a salvar lo que estaba esclavizado por el diablo, lo que estaba esclavizado por el pecado. Jesús se hizo un ser humano, Dios se hizo un ser humano para que Él pudiera ganar para nosotros la libertad en Él. Ese es Dios, ese es Jesús en nuestra vida. Él no ha venido a condenarte, ya estábamos condenados, ¿cierto? Él vino a salvarnos y vino a traernos la libertad de todo yugo de esclavitud, de todo pecado del mismo diablo. ¿Está de acuerdo? Cuarto, este es importante, todas son importantes. Como Jesús es Dios, le tengo una gran noticia. Él no está muerto. Porque si Él fuera un simple ser humano, Él estaría muerto. Pero Él no es un simple ser humano. Él es Dios. Y como Él es Dios, Él vive y reina para siempre. ¿Me va entendiendo?
A diferencia de cualquier otro Dios que se proclame, a diferencia de cualquier otro personaje en la historia de la humanidad, porque ha habido personajes muy interesantes que han causado terrores y otros beneficios y qué sé yo, pero esa gente ha dejado de existir. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ese vive para siempre. Y si Él vive para siempre, es que Él sigue teniendo propósito. Mire, Lucas 24, versículos 5 al 7. Me gusta esta historia de este acontecimiento. Lucas 24, 5 al 7. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Está hablando de Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿Qué dice? Al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. 7, por favor, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él es Dios, ni la misma muerte lo puede detener, porque Él es Dios. Amén. ¿Por qué pasar por todo eso? Porque te ama y porque quiere salvarte. Amén. Mire el ejemplazo de Jesús. Mire el ejemplo de Dios en forma de hombre. Todo lo que Él hizo así en grandes rasgos lo estamos viendo sin meternos a detallitos. Todo lo que Él hizo para demostrar que Él era Dios y que usted tiene un propósito para Él. Que Él tiene un propósito para usted. Amén. Y luego venimos a este punto de la historia donde hablamos de la iglesia. ¿Quién es Jesús? Y parece que en ocasiones no hay tanta problemática con Jesús, porque Jesús entendemos que Él es Dios, Él vino a salvar lo que se había perdido, Él no deja de ser Dios, Él no está muerto. Pero ¿qué en la iglesia? La iglesia, si nos vamos a términos seculares o en definición, lo único que quiere decir iglesia es asamblea, congregación o reunión de personas. Eso es lo que quiere decir iglesia. ¿Sí? Una iglesia es una congregación, una asamblea, una reunión de personas. La iglesia siempre se habla en plural, nunca en singular. Siempre es más de uno la iglesia. Uno sería un creyente. Se junta un creyente con otro creyente, ¿qué tienes? Una discusión tremenda. No. Se junta un creyente con otro creyente, ¿y qué tienes ahí? Una reunión de creyentes, lo cual se le define como iglesia. Y lo que dijo el pastor ahorita: donde hubiere 2 o 3 en mi nombre, ahí estaría yo. Jesús se mueve por medio de la iglesia. La iglesia cumple con el mismo propósito que Jesús. Si la iglesia es la extensión del ministerio de Jesús, ¿cuál debería de ser el propósito de la iglesia? El mismo propósito de Jesús. Amén. Si no, no es la iglesia. Bueno, pudiera ser otra iglesia, pero su Dios es otro Dios. Pero en este caso, cuando la Biblia empieza a mencionar la iglesia, le habla de nosotros como ¿qué? Como el primero, la casa de Dios. No el templo, la iglesia, nosotros, los creyentes reunidos, congregados para algo. Amén. Mire, ¿qué dice Mateo 18, 19? Es lo que el pastor ahorita nos estaba enseñando, y quiero que lo anote por si toma notas. Dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros, plural, no uno, 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire lo que dice el 20 otra vez, ahí lo va a confirmar: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, el medio, ¿qué dice? De ellos. ¿Por qué Dios haría algo donde hay 2 o 3 congregados en su nombre? Porque Dios está interesado que el ministerio de Jesús continúe en la tierra por medio de la iglesia. ¿Me va entendiendo? Y vamos entrando poco a poco, que de repente se nos olvida cuál era el propósito de Jesús.
Jesús vino para establecer que Él es Dios y para salvar lo que se había. Dígale a su vecino, Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. Amén. Mire qué dice 1 Timoteo 3, 14 y 15. Porque muchos nos gusta decir, es que voy a ir a la iglesia. No, usted viene al templo, viene al edificio. La iglesia somos nosotros. No digo soy. Porque para hacer una asamblea, para hacer una congregación se requiere más de uno. Amén. Así es que si usted anda de llanero solitario, yo soy la iglesia, ¿quién sabe de quién? Porque la iglesia por definición es dos o más. Amén. Y eso habla también del propósito de Jesús. Sí, porque hay quien dice, no hermano, yo mejor solo que mal acompañado. No, porque usted así no habla de nada. ¿Cierto? Es que no me gusta dar, hermano, a batallar con la gente, batállele. Porque la iglesia son dos o más. Es que no me llevo con nadie, hermano, ese es su problema. Amén. Ya no hay amenes. Sí. Y ahí queremos vivir la vida secreta. No. Vámonos. Juntos, trabajemos juntos. Amén. Juntémonos pues. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Declarar que Jesús es Dios y que Él vino a salvar lo que se había perdido. Mire hermano, no nos salgamos de ahí. La fiesta va en paz. Amén. Sí, nos metemos en tantos líos. Sí, mira, ya tenemos Timoteo acá. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le habla Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde dice? En la casa de Dios, que es, ¿qué dice? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la. Tú y yo formamos esa columna, tú y yo contenemos esa verdad. ¿Cuál verdad? Jesús es Dios y Él vino a salvar lo que se había perdido. Él es. Sí, no es el edificio. Somos nosotros. Dice la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Sabes que este edificio sin ti no es iglesia? Es un edificio. Tú y yo somos la iglesia viviente. La continuidad del ministerio, del propósito de Jesús. Amén. A ver, ¿qué más dice? Somos el cuerpo de Jesús y Él es la cabeza. Amén. A ver, ¿qué dice Efesios 1, 22 y 23? Si lo puedes poner por favor ahí. Nuestro hermano anda bien rápido, mira. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y qué dice el 23? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, la asamblea de personas con la misma fe en Jesús. Nosotros somos la iglesia y Jesús es la cabeza. Somos su cuerpo. Amén. ¿Qué hace el cuerpo? Lo que le pide ¿quién? La cabeza. ¿Cierto? Imagínese qué raros nos veríamos entrar por las puertas del edificio nada más con el cuerpo sin la cabeza. ¿Sabe qué? Nos pudiéramos intentar de juntar para empezar, no sé si pudiéramos. Y si lograríamos juntarnos sin la cabeza que nos manda, ¿sabe qué haríamos todo el rato? Un desorden, porque no hay cabeza, no hay propósito, no saben ni qué onda. ¿Me va entendiendo? Por eso es necesario entender que nosotros como su iglesia somos su cuerpo, pero Él es la cabeza. Él sigue determinando cuál es el propósito del cuerpo. ¿Cuál es el propósito del cuerpo? El mismo que Él nos enseñó. Declarar que Él es Dios y que Él vino a salvar lo que se había perdido. Quiero remarcar eso. Quiero remarcarlo. Dice allá en Colosenses 1:18. Le estoy dando un montón de citas para que vea que no lo inventé.
Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice? La preeminencia. ¿Está de acuerdo? Sí. Déjeme solo leo nuestra versión. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Yo me levanté de los muertos, espiritualmente hablando. ¿Sí o no? Y también Él es el supremo de todos. Así que Él es el primero, que dice, en todo. Él es el primero en todo. Él es la cabeza. Nadie le puede decir a Él qué hacer porque Él es la cabeza. Señor, se me hace que ya es tiempo de cambiar nuestro mensaje. Tú no eres la cabeza. Señor, es que es más padre si condenamos. Adelante, condena. Pero tu cabeza no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Sí. Es que es más fácil, ¿verdad? Es más fácil poder condenarnos de, el hermano te va para el infierno, hermano. Sálvalo. Ve, preséntate, háblale de Cristo. Preocúpate por Él. ¿Por qué, hermano? Porque la cabeza así te lo pide y tú como cuerpo obedeces. Amén. Perdemos el propósito. Perdemos el énfasis de nuestro mensaje. Nos descarrilamos con tantas temáticas. Y el principio de Dios es sencillo. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué podemos concluir si la iglesia es el cuerpo de Jesús y Jesús es Dios? Que la iglesia y Jesús son uno. Amén. Su propósito es el mismo. Por eso para mí, cuando yo leí aquel título, Jesús los convence y la iglesia no, dije, ¿cómo? Entonces no es la iglesia. Entonces no es el cuerpo. Porque el cuerpo debe de hacer lo mismo que la cabeza. ¿Me va entendiendo, hermano? Se fija que es más importante nosotros dejar nuestros gustos personales a un lado y enfocarnos en lo que es el propósito de la cabeza. Amén. Y ser pacientes unos con otros. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, pero ahí andamos queriéndolos transformar por fuera y por dentro están igual. Mejor trabajemos en amarlos, en recibirles, en motivarles, enseñarles a declarar que Jesús es Dios y que Él está interesado en ellos. Y va a ver que esos familiares que usted decía, es que está difícil, vendrán a Jesús, porque usted les presentará un Jesús que está interesado en ellos, un Jesús de amor, un Jesús que les quiere salvar y no condenar.